Bienvenidos al canal Magistrado Anticorrupción TV. En este vídeo os voy a comentar cómo roba la mafia judicial y cómo permite que roben tanto sus familiares, allegados y amigos. Os lo cuento, sabéis, para los nuevos, que he sido magistrado durante muchos años y he denunciado la corrupción judicial. Y he sido magistrado de primera instancia e instrucción, de juzgado de lo penal y de vigilancia penitenciaria. Os cuento todo esto en base a pruebas objetivas y basadas en documentación pública y oficial. Antes de ello, quiero daros las gracias a todos por el apoyo. Somos ya más de 31.000 suscriptores, pero necesitamos que el canal siga creciendo si queremos realmente conseguir objetivos grandes e importantes. Por eso es imprescindible que os suscribáis, que os hagáis miembros del canal dándoles a unirme, si es posible, en alguna de las modalidades de denunciante o de descorruptor, ya que hay 3 modalidades. Muchas gracias a todos los que aportáis de manera directa a algunas de las fuentes del canal. Os mencionaré en alguno de los vídeos, como he ido haciendo en los próximos vídeos, pero os tengo que rogar que le deis difusión vosotros a este canal. El canal es vuestro, es un instrumento de la ciudad, para la ciudadanía, del pueblo, para descubrir a estos auténticos sinvergüenzas. Por ello os pido que, además de daros las gracias, os pido que ayudéis y que además, de la manera que sea, con vuestro tiempo, con vuestra suscripción, uniéndoos económicamente como podáis, pero fundamentalmente que se le dé difusión al canal precisamente para que se sepa quién lo hace, cómo lo hace y quiénes son. Pues bien, como os digo, os voy a contar cómo se roba directamente. No os voy a decir los nombres por una sencilla razón. Estos hechos me los puso en conocimiento un denunciante de corrupción. No sé si en estos momentos querrá continuar o no. Sé que está luchando, pero no lo sé. Y en tanto en cuanto no hable con él, que probablemente hablemos dentro de no mucho, quizás eso pueda dar lugar a una denuncia y demás. Pero mientras tanto, pues no voy a dar los nombres. Pero sí os voy a decir que, por supuesto, estos hechos se produjeron en los juzgados de en la localidad donde están los juzgados de los sospechosos habituales que yo denuncio. Es decir, todo esto pasó en los juzgados de Badajoz, como no podía ser de otra manera. Y os voy a contar ya cómo se permite robar a familiares y allegados. Bien, además existe un agravante brutal, y es que la persona que consigue el término jurídico robar, evidentemente no es técnicamente no es técnico, es meramente un titular. Podríamos llamar que se trata de una estafa procesal, se trata de una estafa, se trata de una falsificación de documentación pública y oficial, se trata de una estafa a los juzgados con carácter previo, se trata de una estafa a los acreedores, un sinfín de delitos por una persona y por familiares y allegados a los juzgados que al parecer tienen absoluta impunidad. Os voy a contar primeramente que las personas que llevan a cabo estos hechos que voy a decir ya habían estado imputadas por graves delitos relacionados con la corrupción judicial. Y como miembro, como cliente de un abogado implicado en corrupción judicial. Todo eso, por supuesto, se tapó. Y como vieron la impunidad, a pesar de lo evidente, que también existe un procedimiento al respecto, pues continuaron haciendo de las suyas. Y en relación a ese procedimiento, además, para más INRI, en el que habían resultado imputados. Sabían que tenían impunidad y que cualquiera que denunciara lo iba a machacar el sistema judicial liderado por esa grandiosa garrapata judicial comedor de zanahorias políticas que era Carlos Lesmes Serrano y su séquito en el Consejo General del Poder Judicial. Ese Carlos Lesmes Serrano, garrapato judicial, que había medrado después de ser un carguillo político pequeño, porque no valía para más, como director general durante 8 años en uno nombrado por el presidente del gobierno aquel entonces, José María Aznar.
Pues bien, este garrapato judicial fomentaba todo esto, perseguía a los jueces como yo, que denunciaba la corrupción judicial, y subía para arriba a jueces que tapaban lo que os he dicho y lo que os voy a contar. Pues bien, este imputado por corrupción ya en relación a corrupción judicial, ¿cómo se roba? Pues mirad, vosotros sabéis que en los concursos de acreedores, si a ti te va mal en tu empresa y ya no puedes pagar, tienes que ir a un concurso de acreedores. Y en este concurso de acreedores tú dices, mire, ya no puedo pagar. Imaginemos que deben ustedes 50 millones de euros. Y usted tiene 10 personas a los que le debe ese dinero. A uno le debe 2 millones, a uno 100.000, a otro 50.000, a otro y más. Tiene usted 20 acreedores, debe usted 50 millones, pero usted tiene una fábrica y 3 coches. Y esa fábrica y 3 coches y yo qué sé, y un montón de muebles valen 20 millones de euros. Pues usted va al concurso de acreedores y dice, oiga, mire, yo tengo mis activos, son 20 millones, una fábrica, 3 coches y unos muebles, pero debo 50 millones a estos señores, a fulanito, a menganito, a menganito y a menganito. Y entonces, estoy resumiendo mucho, no me salga ningún técnico a decir, no, porque eso, estoy resumiendo mucho para intentar llegar al mayor número de público posible. Entonces, cuando usted hace eso, va al juzgado y se nombra un administrador concursal que intenta administrar que esos 20 millones se lleguen a acuerdo con los acreedores, que a lo mejor no podrán cobrar el total, pero se podrán repartir esos 20 millones. Ahí entran los administradores concursales corruptos, muchas veces en connivencia con los jueces, con los secretarios judiciales o letrados de la Administración de Justicia, y puede desaparecer estos 20 millones y que no le lleguen a los acreedores, tal y cual os voy a contar. Pues se llega a un acuerdo y los acreedores no cobran todo, pero pueden en su caso cobrar parte. O bien incluso si con esos 20 millones aún es viable la empresa, se puede llegar a un acuerdo con los acreedores para ver si se rehabilita la empresa y demás, se le da un tiempo, se le hace una rebaja de la deuda para ver si la empresa puede seguir tirando y por lo tanto acabar pagando. Pero fundamentalmente, si no se puede, se reparte lo que hay entre los acreedores, fundamentalmente, más allá de lo que roban, como veremos. Pues bien, ¿cuál es la trampita que se hace cuando se sabe que alguien es impune, cuando es un sinvergüenza y se cree que viven los santos, la época de los santos inocentes? Que evidentemente en eso sí que acierta, porque sí parece que vivimos en la época de los santos inocentes. Pues bueno, imagínense que yo tengo una empresa y llego al juzgado y digo, oiga, yo no debo dinero, pero no tengo bienes, o tengo muy pocos bienes. Entonces el juzgado dice, bueno, usted, ¿qué bienes tiene estos? No tiene bienes, o muy pocos bienes. ¿Y cuánto debe usted? Pues mucho. Bueno, pues se apaña ahí, lo que digo, pues evidentemente si no hay bienes, salvo que hay una responsabilidad penal, los acreedores se van a quedar sin cobrar. No hay bienes, se queda sin cobrar. Y en este caso lo que se hizo es más o menos, primero se dijo que no había bienes, pero luego se dijo, bueno, hay muy pocos bienes. Y los acreedores, pues prácticamente muchos se quedaron sin cobrar. Y cuando esta persona, amigo de familiares y allegados de los juzgados, ya limpió la empresa, ya la dejó limpia, entre comillas, porque todo se borró, ¿qué es lo que hizo? Se fue a un juzgado y demandó a una sociedad diciendo que esa sociedad tenía un montón de bienes que le pertenecían, como lo estáis oyendo. Él dice en el juzgado que no tiene bienes. En el juzgado mercantil, cuando arregla la situación, se va a otra empresa y le reclama un montón de bienes que supuestamente él tenía. Qué curioso, ¿no? Que niega que tiene bienes y luego dice que sí que tenía bienes y se los reclama a una empresa, una vez que ya se había limpiado él. Lo peor de todo, evidentemente, no es eso. Lo peor de todo es que los juzgados de Badajoz, qué curioso, le dieron la razón y obligaron a una empresa a pagarle cientos de miles de euros a este señor por unos bienes que él mismo había dicho que no existían y que no había declarado en el concurso. Lo peor de todo, además, no es solamente eso, sino que además, cuando la sociedad que fue demandada se defendió, además la persiguieron al abogado y a esa sociedad. ¿En dónde? En los juzgados de Badajoz. Qué casualidades, amiguitos, a que son muchas casualidades todo.
Os lo voy a resumir. Yo llego y digo, mi empresa no tiene bienes, me limpio la empresa para que no eso. Y cuando acaba, entonces demando diciendo que tenía un montón de bienes que lo tenía otra empresa, que me los había quitado otra empresa, y no reclamo los bienes, reclamo el dinero. Y los juzgados me dan el dinero. Y todo eso yo había estado imputado previamente por temas en relación de corrupción en relación con los concursos de acreedores. Magia judicial, magia de un gran empresario, magia de un emprendedor. Y este señor, basándose en su impunidad, incluso se permitía amenazar al ciudadano que intentó luchar contra todo eso. ¿Y qué pensáis que es lo que pasó? Que ese juicio por lo menos se suspendió en 7 u 8 veces. No sé ni siquiera cómo acabó, ya que bueno, posteriormente ya tendré que preguntarle a este señor, pero yo lo estuve siguiendo viendo la documentación, por supuesto, porque evidentemente ya como denunciante de corrupción, este señor se puso en contacto conmigo. Pero habéis visto la magia de cómo se limpia una empresa totalmente arruinada, se limpia y luego se trae un montón de dinero a la sociedad, habiendo estafado al juzgado de lo mercantil, habiendo estafado a los acreedores, habiéndolos limpiado y habiendo estafado a una sociedad contra la que te diriges después de haber dicho que no existían bienes en el juzgado de lo mercantil. Evidentemente, este señor, esta empresa, con esos abogados tan importantes que tenía, también algunos imputados por corrupción judicial, este señor, ¿qué tenía que haber dicho? Pues al haber ido al juzgado de lo mercantil tendría que haber dicho, oiga, yo tengo estos bienes o no tengo bienes, pero resulta que yo tengo unos derechos por estos bienes porque me los ha robado fulano o me los ha hecho o me los ha quitado o me los debe fulano, y se hubieran apuntado como bienes o como créditos que tiene frente a la empresa. Y esos créditos, esa reclamación que él hace cuando limpia la empresa, la podría haber hecho el administrador concursal, pero el problemilla es que a lo mejor también estaba comprado. Lo podía haber hecho la administración concursal, haber cogido ese dinero, haberlo traído al concurso y así hubieran podido cobrar los acreedores. Él oculta, más allá de que fuera mentira probablemente, que esos bienes eran suyos, porque era mentira, pero bueno, vamos a suponer que eran suyos. Él oculta que tiene esos bienes o esos derechos contra esos derechos por esos bienes, lo oculta para que el dinero no entrara en la sociedad y le fuera a sus acreedores. Lo que hace es limpiar primero, conseguir a través de fraudes en el juzgado mercantil y probablemente a través de una nueva corrupción, que el juzgado mercantil le dé un concurso y limpie la empresa y le limpie de acreedores, y una vez que está limpio de acreedores, él reclama el dinero y ya lo ingresa y lo tiene para él, en estafa clara de los acreedores y evidentemente engañando al juzgado mercantil, salvo que el juzgado mercantil se dejara engañar por este señor por corrupción, cosa que no sería muy de extrañar porque ya habían estado imputados. Esta es la realidad. Y cuando esa sociedad se intenta defender porque le reclaman cientos de miles de euros y dice, oiga, vamos a ver, ¿cómo va a ser esto de este señor si no lo ha declarado? Primero, es mentira, no son suyos. Ha pasado tiempo, además no nos reclama los bienes, nos reclama el dinero directamente. Y además, ¿cómo es esto posible? Si en la declaración del concurso dice que no tiene ni bienes ni créditos a su favor, o estos bienes, estos créditos no están a su favor, ¿cómo es posible? Esto es una estafa. Pues los juzgados de Badajoz dicen que eso no es ninguna estafa. Y la audiencia provincial de Badajoz dicen que no, que todo está muy bien, muy bien, muy bien. Y luego les ves, y luego por supuesto además, evidentemente ante tal impunidad, se permite amenazar a este señor, al que se había intentado defender. Qué bien, ¿no, señores? Son grandes emprendedores, ¿no lo entendéis? Son como Rodrigo Rato, que habla de cómo funciona el mercado, la oferta, la demanda. Y el mercado, amigos, el mercado, son grandes emprendedores y él está condenado por todo el elenco de delitos que puede haber: blanqueo, falsedad, tener dinero en cuentas en varios paraísos fiscales. Y te quieren intentar explicar que es que ellos son grandes emprendedores, que no entendemos la economía, el liberalismo a ultranza, todo esto. No, sois ladrones que os tapan otros ladrones. Y luego no va, por lo menos que sepáis quiénes sois. Os lo vamos a contar. Así, evidentemente, se pueden hacer fortunas. En este caso estamos hablando de cientos de miles de euros, un mindundi que probablemente, más allá de ir lamiendo
suelos y zapatos por los juzgados, probablemente pues, no sirva ni para estar escondido, ¿eh? Pero, pues fijad cómo se hace una fortuna. Os he explicado ya una forma de hacer una fortuna. Eso sí, tenéis que lamer mucho, lamer, garrapatear, comer zanahorias alrededor de los juzgados. Y si eres un señor de estos, pues te harán esto. Tú la empresa la machacas, la liquidas. Cuando lo pierdes todo, pues bueno, te lo arreglan en los juzgados y te vuelven a arreglar y te meten otros cientos miles de euros a la empresita. ¿Qué os parece, amigos? ¿Os parece una buena idea para hacerse rico? Por lo menos que luego digan cómo lo han hecho, no que nos cuenten eso. Y luego se permiten amenazar. Hay que tener cuidado con las amenazas, porque cuando eres un tontín que amenazas, como en este caso, pues un día dio con unas personas que no se dejaron amenazar y el resultado fue el hospital, ¿eh? Esa es la única mala cosa que le ha venido. Yo no digo que eso sea una solución, evidentemente, salvo que en defensa propia, que como ya hemos dicho en este canal, en defensa propia devolveremos todo multiplicado por 10. En Japón dicen el tema de determinadas organizaciones que siempre cuando tienen una ofensa tienen que devolverla multiplicada por 2. Nosotros solamente no somos ni de Japón, somos de españoles, por 10. Entonces, vamos por el Estado de Derecho, vamos por el Estado de Derecho. Vamos fuera del Estado de Derecho, nos defendemos legítima defensa, pero por 10. Y está todo previsto. Todo previsto porque llevamos muchos años pudiendo prever las cosas. Pero bueno, espero que os haya servido. Hay otra pequeña... También nos están filtrando ya también de los jugadores de Badajoz. Qué curioso, ¿eh? Hay gente literalmente hasta las pelotas también en Badajoz. Qué curioso. Nos están filtrando, ¿no? En relación también, alrededor de lo mismo, siempre los mismos, las mismas fichitas. De decir de una empresa que te han robado bienes, una denuncia, precisamente en relación de una empresa, y luego que resulta que esos bienes aparecen en un terreno de los padres de quien ha denunciado el robo. Eso seguimos. Espero que nuestro contacto en los juzgados nos lo cuente, sin más. ¿Quién es? ¿Un abogado, un procurador, funcionario, un letrado de la Administración de Justicia que nos está contando? ¿El propio perjudicado? ¿Un familiar de los denunciantes falsos? ¿El guarda que está guardando los coches? Venga, ir investigando. Los perjudicados... Ir investigando, correr, a ver si lo adivináis quién nos está pasando la información. Por supuesto, pública y oficial, cumpliendo todos los requisitos legales al ser denunciantes de corrupción o personas que luchan contra la corrupción y lo hacen al amparo de la Ley 2/2023 de lucha contra la corrupción y protección de personas que denuncien infracciones normativas. Una pregunta cabe. Este Aragán, este Gañán, pues eso, lo de siempre, de esta zona, los que son así, que gracias a Dios no son la mayoría, pero sí dominan, como estáis viendo, dominan la zona. ¿Compartió algo con los juzgados, con esta mafia judicial? La mafia judicial se deja meter esas trolas obvias y evidentes cuando además te lo pone en conocimiento el perjudicado. Oiga, que están estafando, oiga. Todos esos jueces, juez de primera instancia, juez de la audiencia provincial, juzgado de lo mercantil, letrados de la Administración de Justicia, ante la evidente prueba, oiga, que no ha declarado estos bienes que me está reclamando ahora, que está estafando a los acreedores, que es mentira todo. Todos lo han pasado esto por alto tan manifiestamente, porque todo eso consta en documentación pública y no han recibido nada. De este señor que ya había estado imputado en relación con temas de corrupción judicial y que también había sido cubierto y que luego se permite amenazar a la persona que se intenta defender y que luego se suspende durante más de 6 o 7 veces en los juicios y ya supongo que no sabrá ni celebrar el juicio. Todo eso es normal, señores. Todos esos jueces no se han dado cuenta de esto, son casualidades. Eso ya lo tenéis que juzgar vosotros.
Muchas gracias otra vez por el apoyo. Como siempre, os ruego para esto la única norma, la único que hay. Sabéis que siendo magistrado de carrera denuncié la corrupción judicial y llevo 13 años. Entendéis que si os digo que la publicidad es el primer paso para poder conseguir logros importantes, es porque lo tengo comprobado. Comprenderéis que he denunciado en decenas de ocasiones y mientras no se cambie un poco, por lo menos entre cierto aire limpio, mientras no se cambie esa estructura creada por el gran garrapato judicial come zanahorias políticas que era Carlos Lesmes, director general político venido a más dentro de la judicatura, que llegó a presidente del Tribunal Supremo sin poner ni una sentencia civil, ni una sentencia penal, ni haber instruido un solo procedimiento judicial. Es más, llegó y a día de hoy sigue, está virgen, jamás puso una sentencia civil, jamás puso una sentencia penal y jamás instruyó procedimiento judicial alguno. Se ha dedicado al contencioso administrativo, que evidentemente no tiene nada que ver con lo que estamos hablando y con lo que hace un juez normal desde que entra en la carrera judicial. Pero claro, este primero fue fiscal y segundo fue político y a partir de ahí sí tuvo una carrera fulminante en la carrera judicial. Ya sabéis lo que hizo luego. Zanahoria, por un lado comer y luego agarrarse como una garrapata a su cargo a pesar de que había expirado. ¿Y qué hizo durante esos años de más que estuvo? Nombrar a todos los puestos claves en la judicatura para precisamente protegerse él que se iba. Porque ¿quién tiene que juzgar todas las tropelías de Carlos Lesmes? Las personas a las que él nombró cuando ya había expirado su mandato. Más clarito creo que no se puede decir ni explicar y creo que cualquier ciudadano normal lo puede entender. Quien no lo quiera entender es porque probablemente sea una garrapata, coma zanahorias, esté a sueldo o bien que la madre naturaleza no le haya dado una mínima capacidad de razonar y de analizar hechos objetivos y sacar unas conclusiones racionales. Por eso es imprescindible que continuéis dando difusión a este canal que es vuestro. Hemos llegado a 31.000 suscriptores. Estamos en 62-63 miembros. Os rogaría a quien pueda que colabore, ya que tenemos una ingente labor. Vamos haciendo, pero tenemos una ingente labor, porque os voy contando casos, pero con tener en cuenta que yo no puedo dedicar todo mi tiempo a todo el tema del canal ni a perseguir este tipo de hechos que me van llegando, porque literalmente no tendría tiempo ni para hacer las cosas que tengo que hacer, ni para trabajar en lo mío, y ni tendría un solo minuto de vida sin más. Por eso, evidentemente, si apoyáis el canal, le dais difusión, vamos creciendo, evidentemente podemos abarcar mucho más y podemos ayudar mucho más y podemos acabar mucho antes con algunos de estos garrapatos de segunda o de tercera. Muchas gracias a todos y nos vemos en el próximo vídeo.